Estamos en contacto a las 7:56 de la mañana con Mariano Antenore. Como decíamos recién, él es experto en transporte, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Mariano? Antonio Batemarco te saluda. Buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, decíamos que producto del fallecimiento de Bermúdez, en el ámbito periodístico, en el ámbito público, se está dando una discusión, ¿no?, sobre lo que es, cómo funciona el transporte público, el TUP, como se lo conoce, el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario. ¿Qué es esta empresa, Rosario Bus, que es la única privada, ¿no?, que ha monopolizado de una manera impresionante el tema de los colectivos? Esa es la discusión, ¿no? ¿Y quién era Bermúdez? Porque una persona muy de perfil bajo, pero evidentemente entendía los vericuetos del poder, porque se mantuvo en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Una persona oriunda de Villa Gobernador Galvez. ¿Qué podemos decir al respecto? Vos diste opinión, hiciste declaraciones en las redes sociales. Creo que fuiste el único, ¿no? Al menos que maneja el transporte. No hay muchas personas que manejen el transporte de por sí en la ciudad de Rosario, pero fuiste el único que hiciste declaraciones al respecto. Bueno, yo no tengo intereses creados con esta empresa, ni a nivel político, ni mucho menos a nivel económico, lo cual me permitió de alguna manera poder hacer un ejercicio de memoria, porque el fallecimiento de este señor a nivel personal me sacudió muchos recuerdos y muchas vivencias, generalmente ingratas, y que también tuvieron precisamente un efecto devastador en el sistema de transporte eléctrico, fundamentalmente de Rosario, pero también en Villa Gobernador Galvez ha hecho lo suyo en su momento. Los más añosos se acordarán del verde y del negro en los colectivos de Villa Gobernador Galvez, de la vieja empresa Martín Fierro, claro, que fue la que terminó haciendo pie en Rosario, primero cuando compraron el 301 y después cuando compraron 52. ¿Quién era? Como se lo conocía en ese momento a las actuales líneas 112 y 128. Claro, ¿quién era Agustín Bermúdez, ¿no? Una persona muy de perfil bajo, como decíamos, pero que siempre estuvo en el poder. Sí, integrante de una familia de 4 hermanos, todos dedicados a un taller de reparación de elásticos, y bueno, en principio Agustín Bermúdez tenía muy buenas relaciones con el intendente Rocha, que era un militar de Villa Gobernador Galvez en la época de la dictadura. Uh-huh. Y esas buenas relaciones le sirvieron para relacionarse con Augusto Félix Cristiani, que fue uno de los intendentes también de la dictadura de Rosario, y a través de ese conocimiento le entregó el servicio de troles en 1979. Uh-huh. Tal es así la relación que él tenía con estos militares, que uno de los hijos de Rocha terminó siendo uno de los que diseñó el electrobús, el ómnibus a batería, que funcionó de manera muy efímera como uno de los tantos experimentos que hizo Bermúdez. Claro. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero quería compararlo con una especie de Chabrán que tuvo Rosario, porque veía de que todos los medios reproducían las únicas 2 fotos que se conocen de Agustín Bermúdez. Uh-huh. Prácticamente no tiene fotos. Claro. Y era un hombre que se lo veía por la calle, y el que no lo conocía pensaba que era un hombre común y corriente, y sin embargo llegó a ser el dueño de un emporio con 2.000 unidades en Rosario, en Santa Fe y en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vos escribiste en las redes sociales que fue una especie de cáncer, ¿no?, para el transporte. Definime un poco más esto, ¿no? ¿Qué fue lo que generó Bermúdez? Bermúdez generó un monopolio en ciertos lugares. Acá en Rosario, por ejemplo, zona norte, desde Avenida Alberdi y Génova hacia el norte, no hay otra empresa que no sea Rosario Bus. Fue comprando empresas interurbanas. Es como una especie de tapón, como para que algún municipio no pueda tener su propio transporte urbano. El caso más patente es el de Villa Gobernador Galvez, uh-huh, que pudiendo tener un transporte urbano no lo tiene. Y que también se valió de buenas relaciones con el poder político ya en años de la democracia. Tal es así de que
cualquiera lo hubiera sacado a patadas cuando se desmanteló el sistema de trolebús, y sin embargo él siguió operándolo hasta el año 92, y aún así, cuando dejó de ser el concesionario de la línea K, quedó con otras líneas de colectivo, y a su vez cuando alguna empresa privada iba cayéndose, se la entregaban a él, y lo último que pasó fue que con la tragedia de Monticas, en la ruta 33, la provincia le entregó todo ese corredor a él como empresario. No, y además yo recuerdo, yo no soy no tengo tantos años, tengo 34, yo tampoco soy un pibe, pero recuerdo, al menos en el último tiempo, no siempre el apriete público, no por definir de alguna manera, porque salía Bermúdez a decir, no, los números no cierran, no estamos a punto de irnos, esto no cierra, no da los costos, y luego ya venía un aumento, ¿no? Que lo votaba el Consejo. Esto era de manual, ¿no? Una cosa y la otra, era así. Más repetido que un capítulo de Los Simpsons. Claro. Sí, claro. Exactamente. Creo que eso estaba consensuado con el poder político también. Estaba claro. No olvidemos que el poder político también es de alguna manera empresario, y tienen dos empresas de transporte, que si bien tienen muchas falencias, yo las rescato en el sentido de que al menos equilibran el poder que supo tener este señor en la ciudad. Claro, y bueno, y hablando del poder, ¿no? A ver, el socialismo hace más de 20 años que está en la ciudad, el Frente Progresista, primero se llamaba de otra manera, hoy Frente Progresista con el socialismo a la cabeza, hace más de 20 años siempre se dijo, ¿no?, de estas relaciones más que amenas, ¿no?, entre Bermúdez y el gobierno municipal en funciones, si no hubiera sido imposible, ¿no?, que continuara con su labor. Sí, en el año 89, convengamos que el doctor Héctor Caballero hizo prácticamente su campaña de intendente denunciando lo que había sido la actuación de la empresa Martín Fierro en Rosario. Sin embargo, una vez asumido, se demoró demasiado tiempo en hacer las auditorías técnicas, y tal es así de que si bien a partir del 92 se le caducó la K y se le inició un juicio civil y penal que tuvo su colofón con la condena de Bermúdez muchos años después, es algo que se mantuvo en silencio y muy a fuego lento también. La municipalidad no demostró demasiado ahínco en hacer que esas sentencias se produjesen en el menor tiempo posible. Siempre fue un toma y daca, ¿no? Claro. Y acá se aplica ese dato de ese viejo refrán que dice que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. ¿Se puede decir que hubo una especie de sociedad, no sé si económica, pero sí política entre Bermúdez y el socialismo? Yo no lo diría tan así, porque Bermúdez en realidad tuvo aliados en varios partidos políticos. Me consta que en el peronismo también, bueno, y en el radicalismo también. A eso iba a ir después. Muchos lo relacionaron a los Rossi, ¿no? Al tema de Agustín Rossi, y el hermano más precisamente se dedica al transporte, que es Fratacho, como lo conocen, Alejandro Rossi. Yo creo que fue un pacto de convivencia. Rossi apareció en Santa Fe, pero asociándose con una empresa preexistente que estaba en una condición financiera complicada. Lo que sí sabemos de que Bermúdez le debe haber vendido o alquilado unidades ya usadas para que esa empresa santafesina pudiera recuperarse primero en la capital provincial y a partir de ahí expandirse a otras jurisdicciones del país. Digamos que son zonas de exclusión como existen en los mares, más o menos. Yo no me meto acá, vos metete, pero hasta cierto punto. Y lo que yo comenté en un tuit, el último que publiqué ayer, por ejemplo, tenía que ver con uno de los oferentes que resultaron ganadores de una de las zonas de Rosario para el nuevo sistema de transporte que sabemos que está en una situación incierta. Y es la empresa del Cacique, de Mendoza. Sí, sí. Cuando yo vi dos avisos fúnebres que tenían que ver con esta empresa, digo, pucha, esto no es una cosa de que se mete en el territorio ajeno, sino que está perfectamente armado desde antes. O sea, Bermúdez también era parte de esto, hablando mal y pronto. Asociado de alguna manera. Un buen vecino. Claro, una buena gente, ¿no? Porque sea, también Bermúdez, o a través, leo textual, de una UTE conformada por una empresa de Bermúdez, fue la que reemplazó Monticas. Exactamente, a eso me refería
al principio de la comunicación. La UTE no es ni más ni menos que algo conformado entre varias empresas de Bermúdez. O sea, no es que una UTE que formó con un socio externo, sino entre varias de sus empresas. Bueno, hablando mal y pronto, una pantomima, ¿no? Porque en realidad eran todos de él. Y hubo un proceso licitatorio, y también es cierto de que hubo otros oferentes, y se necesitaba cierta urgencia en cuanto a poder cubrir los corredores de las rutas 33 y la ruta, también creo que la 26 tiene servicio Bermúdez, y no había forma con qué hacerlo. Entonces al único que se lo podían dar era él. O sea, también se da el caso de que otras empresas quedaron muy debilitadas o que no tenían condiciones para hacerse cargo, y fue así de que se la terminaron entregando a Bermúdez. Otro de los oferentes había sido empresa Cerodino, pero Cerodino había manifestado su negativa a hacerse cargo de los choferes, y como mantiene una relación tensa de vieja data con la Unión Tranviarios Automotor, bueno, no fue la favorecida. En cambio, claro, la UT 33/9 de Agustín Bermúdez manifestó interés y en aceptar todas las condiciones que le proponía el poder concedente. Finalmente, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, no obstante te vamos a invitar para otros formatos periodísticos, incluido, para seguir charlando sobre el transporte, que me parece que es un tema vital para la ciudad de Rosario. Para finalizar y ver lo que sigue, ¿no? El futuro. ¿Cómo va a seguir Rosario Bus? ¿Sigue? ¿Va a cesar? Creo que no, ¿no? Esto es un negocio. ¿Cómo se va a reconfigurar el panorama luego de la muerte de este caudillo del transporte? No sabemos qué tanta muñeca política tienen los hijos. Yo no los conozco, no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir que la Rosario Bus de hoy está muy bien estructurada, es muy grande, está muy bien organizada. Yo creo que puede seguir sin la presencia de Bermúdez, a diferencia de aquella vieja empresa Martín Fierro tan precaria. Lo que me gustaría dejar como frase final es que hay un imperio construido sobre un cementerio que hemos pagado todos los rosarinos. Explícame mejor esta frase, que la verdad que me llama la atención. Que lo que hoy es de grande tiene que ver con aquello que le entregó el municipio hace casi 40 años, que eran las mejores líneas de transporte de la ciudad, los trolebuses que iban al norte, al sur, al oeste, y en función de la destrucción y de la desidia y de la falta de mantenimiento, se quedó con esos recorridos rentables en provecho propio y para poner sus propios colectivos, y a partir de ahí fue creciendo. Por eso digo que edificaron un castillo sobre un cementerio, y el cementerio es el patrimonio público de los rosarinos. Muchas gracias por el contacto, Mariano, la verdad nos ilustraste al respecto. Muchas gracias. Gracias, Antonio, nos vemos. Adiós, adiós.